Y ahora sí vamos con la tercera y última nota especialmente dedicada al colega Mario Ricker, que desde Viedma dice que está esperando la nota sobre infraseguro. Estamos en comunicación con el ingeniero Andrés Artopoulos, director de Lesa Escriña y Asociados. Andrés, buen día, ¿cómo estamos? Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Fernando soy. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, querido, esos son los efectos de la fiesta de anoche, me parece, Puede ser, sí. Muy buena la fiesta. Bueno, más de 20 años con esta encuesta. Contale muy cortito primero a los colegas cómo nació esta encuesta y cuáles son los principales indicadores que ustedes miden año a año. Mira, la encuesta nació después de la devaluación que hubo en el año 2001, porque el objetivo nuestro era dar objetividad. Todo el mundo sabía que había mucho infraseguro, pero queríamos ponerle un número. Como ingenieros, digamos, nos gusta objetivizar las cosas, ¿no? Y entonces hicimos un relevamiento de 100 inspecciones que hacemos para más de 20 compañías de seguros, y salió el resultado en esa oportunidad, y después nos dimos cuenta que es interesante para el mercado no solamente conocer cómo estamos en un determinado momento, sino la evolución a través del tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces este año lo volvimos a hacer, inclusive lo hicimos antes que lo hacemos normalmente, porque normalmente lo hacemos a fin de año. Vos sabés que diciembre es como temporada alta para nosotros, hay muchas renovaciones, muchas inspecciones, mucha atención de las compañías, pero vimos que había ansiedad de mucha gente que nos preguntaba cuándo va a estar el informe de infraseguro, cuánto va a estar la encuesta de infraseguro. Entonces lo adelantamos y lo hicimos los últimos días de noviembre, digamos, ahora justo los últimos 15 días. Y bueno, el resultado que nos da es que estamos en el peor nivel, digamos, es el cuarto peor nivel de toda la serie de los 20 años, ¿no? Uh-huh. Estamos alrededor, hay un 40% de infraseguro, o sea que si una persona debería asegurar 100, está asegurando 60, ¿no? El infraseguro se mide respecto del valor que debería asegurar, pero eso no quiere decir que hay que aumentar las sumas 40%, porque hay que aumentar 40 puntos sobre 60 que tiene asegurado para llegar a 100, ¿no? Uh-huh. O sea, la gente debería aumentar las sumas 60%, ¿no?, del valor que tiene asegurado para evitar ese infraseguro. Estamos hablando de nuestra especialidad, digamos, que son riesgos industriales, porque vos viste que en general no se hacen inspecciones de líneas personales, es muy poco, salvo que sean bienes muy singulares, de mucho valor, ¿no? Entonces estamos hablando de riesgos industriales, estamos hablando de seguro de incendio, y estamos hablando fundamentalmente de edificios, ¿no? El resultado al día de hoy es que las otras 3 veces que estuvimos peor fueron inmediatamente después de una devaluación. O sea, fue en el 2001, fue en el 2014 y fue en el 2018, ¿no? Ahora estamos en esta situación sin haber tenido una devaluación. O sea que si hubiera una devaluación, quiere decir que el dólar oficial pasara de los 170 que vale ahora al valor, por ejemplo, del dólar paralelo, la situación sería mucho peor, ¿no? Uh-huh. Porque si pasa eso, evidentemente todos los valores que se referencian con los valores del exterior, como la energía, el acero, nos vemos que los ladrillos son fundamentalmente energía. Entonces todo sube, cuando se producen ese estrés, digamos, generalmente todos los materiales suben y los valores de infraseguro escalan, ¿no? O sea, estamos en una situación grave y que podría ser mucho peor, y hay que tomar las mismas medidas, digamos, que se tomaron en esos momentos que había estrés, ¿no? Hay que salir a ajustar las sumas aseguradas, porque para evitar los conflictos que si no se producen en el momento del siniestro, ¿no? Andrés, lo que sorprende es que ustedes toman riesgos industriales, grandes riesgos, donde muchas veces o hay responsables de riesgo en la empresa, y además en la mayoría, te diría, hay grandes brokers detrás a los cuales uno supone que no se le puede escapar este tema, más en un año donde la proyección está dando casi una inflación del 100%. Claro, bueno, yo ahí, Fernando, creo que tampoco hay que achacar toda la responsabilidad al broker, digamos, ¿no? O sea, muchas veces el productor advierte al asegurado, y está el libre albedrío del asegurado a hacer lo que tiene que hacer. Yo creo que el productor es un asesor. Nosotros nos sentimos parte de la comunidad de los productores, nos gusta brindar la información, y
y en eso, digamos, lo que queremos es advertir esta situación para que nadie deje asesorar al asegurado. Ahora, tampoco pensamos que estos problemas que hay son responsabilidad de los productores. En general, hay no hay homogeneidad en las situaciones. O sea, cuando uno empieza a analizar caso por caso, a veces te sorprende uno que está bien asegurado, decir, bueno, ¿qué pasó acá? Y bueno, tuvo un siniestro. Entonces, ya tuvo un siniestro y vivió en carne propia lo que es el infraseguro. Entonces, esa persona está bien asegurada, ¿no? Y después te encontrás con otro que está más o menos. ¿Y qué pasa? Bueno, es una persona que escucha al productor y va actualizando la suma. Y después te encontrás con otro y decís, usted no tiene el seguro. No, a mí nunca me va a pasar nada. Hay gente que es así, digamos, y eso pasa no solamente en los riesgos, en los seguros personales, pasa también en las corporaciones, ¿no? Muchas personas le ponen bonos por contener los gastos. Entonces dice, yo sé eso, pero ¿sabes qué pasa? Que si yo te aumento los gastos de la compañía, pierdo el bono. Sí, después tienen un siniestro y tenés que activar la póliza de directores y gerentes por haber dicho no al aumento. Sí, pero bueno, es que hay muchas pólizas de día no, justamente porque las compañías de seguro han excluido estos riesgos porque saben justamente que para no pincharse el propio globo, ¿no? Pero vamos a ver, es verdad lo que vos decís, o sea, lo que tenemos es que el riesgo de incendio es un riesgo de baja frecuencia y la gente tiende a subestimar los riesgos de baja frecuencia y tiende a sobreestimar las cosas que le ocurren con frecuencia. Entonces, lo que me parece que el productor, como una medida, digamos, de mejorar el asesoramiento, lo que habría que hacer es divulgar las situaciones que le pasan a otros asegurados cuando tienen siniestro. Porque no podemos esperar que nuestro asegurado tenga un siniestro para que tome conciencia. Sí, ¿no? sí. Pero si conocemos otros casos, y bueno, las compañías podrían buscar testimonios y publicitarlos, y que se conozcan los testimonios. Y una cosa es cuando uno va y le dice, tenés que aumentar la suma, y otro es que decir, mira lo que le pasó a fulano. Acá tenés el testimonio en YouTube, digamos, de un colega tuyo, de la cámara, de empresarios, que cuenta lo que le pasó. Sí. Yo me parece que ahí hay mucho por hacer en temas de docencia, ¿no? Andrés, buen día. Marcelo te saluda. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Tenemos un problema adicional con el tema de aquellos que están asegurados en dólares y que creen que porque están en esa moneda ya solamente eso va a ajustar las sumas de manera conveniente. Pero el informe de ustedes marca de que la evolución de precios está por encima de la evolución del precio del dólar. Sí, efectivamente. Mirá, una de las conclusiones de esta encuesta es justamente que estamos en el cuarto peor nivel en estos 20 años. La segunda conclusión es que los que están en dólares generalmente en esta situación estuvieron mejor. Los que estaban asegurados en mercado, ¿por qué? Porque estas situaciones se producen en momentos de alta, digamos, cuando hay devaluación y alcanzan estos niveles de infraseguro, y en esos momentos el que está en dólares, bueno, con la devaluación aumentó la suma. Pero en este momento que se produce un alto nivel de infraseguro, aún los que están en dólares están mal también. Esta es la segunda conclusión de esta encuesta, ¿no? Digamos, el año pasado, este año más o menos el dólar oficial, ustedes saben que las pólizas que se hacen en dólares se rigen por el dólar oficial. Y este año más o menos está acompañando el nivel de inflación, pero el año pasado el aumento del dólar oficial fue la mitad que la inflación y el aumento de construcción. Entonces ya tenés un atraso por lo menos del 20%, sí, sí. ¿No? Ahora, dame un par de recetas de qué puede hacer el productor asesor si está en pesos y si está en dólares. ¿Con qué frecuencia revisar la póliza? Y en el caso de dólares, ¿qué cláusulas debería tener sí o sí la póliza para por lo menos tener un poco más de tranquilidad? Bueno, siempre, digamos, los riesgos industriales es bastante frecuente que se recomiende asegurar en dólares porque en general los contenidos, por ejemplo las maquinarias, son importadas y siguen el valor del dólar, ¿no? En esos casos hay que revisar la suma cada 6 meses. Mínimo, ¿no? 6 meses, sí, sí. Mínimo 6 meses, y hay que tener lo que se llama la cláusula, que se llama swing, o de estabilización de sumas, que uno dice, bueno, si estoy bien asegurado al principio, la compañía me va a tolerar hasta, por ejemplo, un 15% de variación de las sumas aseguradas sin considerar infraseguro, ¿no? Si es que al principio de la póliza estaba bien asegurado. Sí, sí. Entonces, con ese 15% y mirando las sumas cada 6 meses, estamos bien. En dólares, ¿no? ¿Y en peso qué hacemos? Lo que pasa es que, sí, ahora hablamos de peso, pero aún así pasa que muchas empresas no lo hacen. Es más o menos fácil, pero no, las empresas no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Y porque
es muy difícil explicarle a un, si vos sos una compañía internacional, por ejemplo, a un controller que está en otro país, que tenés que aumentar las sumas aseguradas 15 o 20% en dólares, ¿no? Porque el dólar se quedó, digamos. Sí, sí. Porque estos tienen, digamos, únicamente esas empresas aumentan 15 o 20% la suma cuando hacen una inversión, si no, es la inflación. Y aparte está la inflación, o sea, el dólar oficial se quedó, y aparte en este momento hay inflación en dólares. Claro. Que sí, es, digamos, del orden del 12%. Entonces, hay que revisarla. La cláusula de swing de estabilización de sumas te sirve únicamente para compensar un poco la inflación, pero no el atraso cambiario. Entonces hay que hacerlo cada 6 meses. Los que están en pesos, la situación ya del productor es más difícil y ahí hay que buscar la colaboración de las compañías. Hay compañías que ya están haciendo algunas cosas. Ahí me entero, por ejemplo, de algunas compañías que están haciendo facturación mensual de las pólizas, ¿no? Hacen aumento de suma y refacturan mensualmente. Hay que buscar, no alcanza, porque ¿qué vas a hacer? No puedes ir todos los meses a aumentar la suma, digamos, cada 3 meses, ¿no? Entonces hay que buscar algo, yo creo que ahí es un tema que el propio mercado, todo el mercado tiene que estar con esta problemática, y los productores tienen que hablar mucho con las compañías, a ver qué solución le encuentran las compañías, porque cada compañía toma diferentes caminos a veces, ¿no? Muy bien, ingeniero Andrés Artopoulos, director de Lesa Escriña Asociados, como siempre, un gusto tenerte en nuestro micrófono, ya casi estamos con el cierre, así que te agradecemos nuevamente y te deseamos un muy buen fin de semana. Igualmente para Fernando y Marcelo y toda la audiencia, muchas gracias y buen fin de semana. Gracias, querido, un abrazo. Igualmente, eso.